Imagínate dedicar toda una vida a perseguir un solo sueño, entrenar cuando nadie te veía, soportar lesiones, críticas, derrotas y volver a levantarte una y otra vez. Imagínate llegar a la cima del fútbol mundial, jugar en los mejores estadios del planeta, ser admirado por millones de personas, y que justo cuando llega el torneo más importante de todos, alguien te diga que no vas, o peor todavía, que una lesión aparezca en el momento más cruel posible y te arrebate la oportunidad de tu vida. Hoy conocerás a los 10 cracks que, por una razón u otra, verán el mundial desde casa mientras el resto del mundo paraliza sus vidas frente a la televisión. Y arrancamos con un caso que divide opiniones. Harry Maguire. Durante años fue uno de los hombres de confianza de Inglaterra. Un futbolista que estuvo presente en las grandes campañas de los Tres Leones, disputó semifinales, finales europeas y soportó una presión mediática que pocos jugadores en el mundo han tenido que enfrentar. Porque sí, Maguire fue criticado hasta el cansancio. Cada error suyo recorría el planeta entero en cuestión de minutos. Pero esta vez la historia parecía diferente. A sus 33 años logró recuperar sensaciones en el Manchester United. Disputó una temporada sólida, volvió a ser importante en defensa y demostró que todavía tenía fútbol para competir al máximo nivel. Muchos pensaban que la experiencia acumulada durante tantos años le aseguraría un lugar en la lista definitiva. Sin embargo, Thomas Tuchel tenía otros planes. El seleccionador inglés decidió apostar por una nueva generación y dejar fuera a uno de los nombres más reconocibles de la última década. Para algunos es una decisión lógica, para otros una injusticia. Lo cierto es que Maguire verá el mundial desde el sofá y posiblemente haya jugado ya su último partido con Inglaterra. Otra de las sorpresas más comentadas tiene nombre y apellido: Dean Huijsen. Lo suyo es especialmente llamativo porque hace apenas unos meses parecía un fijo para la selección española. Con apenas 21 años, el central había logrado abrirse camino en una de las plantillas más exigentes del planeta. Muchos lo señalaban como el futuro líder de la defensa española. Participó en partidos importantes, fue considerado por Luis de la Fuente durante gran parte del proceso clasificatorio y parecía tener un lugar reservado para la Copa del Mundo. Pero el fútbol puede cambiar muy rápido. La segunda mitad de la temporada fue complicada. Algunas actuaciones irregulares, errores en momentos delicados y una competencia feroz terminaron inclinando la balanza en su contra. Cuando llegó la lista definitiva, su nombre no apareció. La reacción no tardó en llegar. Las redes sociales explotaron. Muchos aficionados españoles no entendieron la decisión. Otros defendieron la postura del entrenador. Pero más allá del debate, la realidad es una sola. Uno de los centrales jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo no estará en el torneo más importante del planeta. Y si hablamos de ausencias que generan discusión, entonces tenemos que hablar de Cole Palmer. Hace apenas una temporada era considerado uno de los futbolistas más determinantes de Inglaterra. Su irrupción en el Chelsea fue espectacular. Goles, asistencias, personalidad y una capacidad increíble para resolver partidos complicados. Parecía destinado a convertirse en una de las grandes figuras de este mundial. Pero entonces apareció el peor enemigo de cualquier futbolista: las lesiones. Un problema físico le quitó continuidad durante varios meses. Aunque logró regresar y disputar muchos encuentros, nunca recuperó completamente el ritmo que había mostrado anteriormente. Cuando Tuchel elaboró su lista final, decidió apostar por jugadores que llegaban en mejores condiciones físicas. La decisión generó una enorme controversia, porque incluso sin estar al 100%, Palmer seguía siendo uno de los talentos más especiales del fútbol inglés. Su capacidad para inventar jugadas donde no existen espacios es algo que pocos jugadores poseen. Ahora Inglaterra viajará al Mundial sin uno de los futbolistas más creativos de su generación. Pero si existe una ausencia que golpea directamente el corazón de los aficionados argentinos, esa es la de Paulo Dybala. Porque hablar de Dybala es hablar de uno de los jugadores más talentosos de los últimos años. Un futbolista capaz de cambiar un partido con un solo toque. Un jugador que estuvo presente en momentos históricos de la albiceleste. Muchos recuerdan aquella final de Qatar 2022. Aquella definición dramática frente a Francia. Aquel penal convertido bajo una presión insoportable. Dybala fue parte de una de las noches más importantes en la historia del fútbol argentino. Por eso duele tanto verlo fuera. Las lesiones comenzaron a perseguirlo temporada tras temporada. Cada vez que lograba recuperar su mejor nivel, aparecía un nuevo problema físico. Poco a poco fue perdiendo continuidad y espacio dentro de una selección que no deja de producir talento. Cuando Scaloni presentó la lista definitiva, el nombre de la joya ni siquiera apareció entre las principales opciones. Y aunque muchos entienden los motivos, resulta imposible no sentir cierta nostalgia, porque probablemente estamos viendo el final de la etapa internacional de uno de los jugadores más elegantes que ha producido Argentina en los últimos años. Otro nombre que sorprende enormemente es Phil Foden. Hace no mucho era considerado uno de los futbolistas más talentosos
talentosos del planeta. El heredero futbolístico de Inglaterra, el niño prodigio de Guardiola, el hombre llamado a liderar a los Tres Leones durante la próxima década. Pero el fútbol cambia rápido. La temporada 2025-2026 fue posiblemente la más complicada de su carrera reciente. El Manchester City vivió una campaña irregular, lejos de los estándares que había impuesto durante años, y Foden terminó siendo arrastrado por esa caída colectiva. Sus estadísticas siguieron siendo buenas. Disputó más de 50 partidos, anotó goles importantes y repartió asistencias. Sin embargo, nunca consiguió recuperar la brillantez que lo convirtió en una estrella mundial. Thomas Tuchel tomó una decisión que sacudió a Inglaterra: dejarlo fuera. Muchos aficionados todavía no lo entienden. Estamos hablando de un jugador que hace apenas 2 años era candidato a ganar el Balón de Oro. Pero para el técnico alemán, el Mundial no se juega por reputación, se juega por presente. Y en su opinión, otros futbolistas llegaban en mejor momento. Para Foden, el golpe es durísimo, porque sabe que estaba llamado a ser una de las grandes figuras de este torneo y ahora tendrá que verlo desde casa. Y hablando de golpes dolorosos, pocos casos son tan crueles como el de Eduardo Camavinga. Con apenas 23 años, el francés ya tiene una experiencia que muchos futbolistas no alcanzan en toda una carrera. Champions League, clásicos, finales internacionales y una capacidad para jugar en múltiples posiciones que lo convierte en un futbolista único. Pero las lesiones fueron apareciendo una tras otra. Cada vez que parecía recuperar su mejor nivel, surgía un nuevo problema físico. Cada vez que encontraba continuidad, algo volvía a frenarlo, y aunque logró disputar una buena cantidad de partidos con el Real Madrid, la sensación general fue que nunca alcanzó su verdadero potencial durante la temporada. Didier Deschamps tomó una decisión fría y pragmática. Francia tiene una generación repleta de talento. La competencia es feroz, y en una lista tan corta, cualquier duda puede convertirse en una sentencia. Camavinga se quedó fuera, y eso duele especialmente porque estamos hablando de un jugador capaz de cambiar partidos desde cualquier posición del campo, un futbolista que parecía destinado a ser uno de los rostros principales de Francia en este mundial. Otra ausencia que sigue generando debate es la de Trent Alexander-Arnold, uno de los laterales más revolucionarios que ha visto el fútbol moderno. Un jugador que transformó completamente la manera de entender su posición. Un defensa capaz de asistir como mediocampista y crear juego como un auténtico número 10. Sin embargo, para Thomas Tuchel eso no fue suficiente. Desde su llegada al Real Madrid, Trent fue encontrando espacio poco a poco. Empezó desde el banquillo, luchó por ganarse la titularidad y terminó dejando actuaciones importantes. Pero el seleccionador inglés jamás terminó de confiar plenamente en él. La explicación es simple: Tuchel prioriza la solidez defensiva. Y aunque Alexander-Arnold es brillante con el balón, históricamente ha sido cuestionado por su rendimiento sin él. La consecuencia fue devastadora. Uno de los futbolistas más creativos de Inglaterra verá el Mundial desde el sofá de su casa. Y ahora llegamos a un caso que para muchos aficionados brasileños es directamente incomprensible. Joao Pedro. Una temporada extraordinaria en Inglaterra. Más de 20 goles, participación constante en ataque, reconocimientos individuales, elogios de la prensa. Y aún así, fuera de la convocatoria de Brasil, la decisión de Carlo Ancelotti provocó una auténtica tormenta, porque mientras Joao Pedro brillaba semana tras semana, otros nombres llegaban con muchas más dudas. Incluso futbolistas que venían de lesiones importantes terminaron ocupando lugares por delante de él. El propio Ancelotti reconoció públicamente que entendía la decepción del jugador. Y es que resulta difícil explicarlo. Joao Pedro hizo prácticamente todo lo que un delantero puede hacer para ganarse un sitio en una Copa del Mundo. Marcó goles, dio asistencias, fue figura en su club, pero aún así se quedó fuera. Quizás sea una de las ausencias más difíciles de aceptar para los aficionados brasileños. Y finalmente llegamos al caso que probablemente más tristeza genera de toda esta lista. Rodrigo, porque aquí no hubo decisiones tácticas, no hubo polémicas, no hubo problemas de actitud. Hubo simplemente mala suerte, mucha mala suerte. El delantero brasileño era una pieza fundamental en los planes de Carlo Ancelotti para el Mundial. Velocidad, desequilibrio, gol, experiencia en partidos grandes. Todo apuntaba a que esta sería su gran Copa del Mundo. Hasta que ocurrió la tragedia. Durante un partido con el Real Madrid, Rodrigo sufrió una grave lesión de rodilla, ligamentos rotos, menisco dañado. Meses de recuperación. El diagnóstico fue inmediato. No llegaría al Mundial. Y en cuestión de segundos se derrumbó un sueño que llevaba construyendo durante años. Brasil pierde uno de sus atacantes más peligrosos. Uno de los futbolistas capaces de decidir una eliminatoria con una sola jugada. Uno de esos jugadores que aparecen cuando el partido más los necesita. Y quizás por eso su ausencia se siente diferente. Porque todos sabemos que si hubiera estado sano estaría en la lista sin ninguna discusión. Y antes de terminar, hay un último nombre que merece estar en esta lista. Xavi Simons.
Uno de los talentos más brillantes que ha producido Países Bajos en los últimos años. Un futbolista capaz de cambiar el ritmo de un partido con una sola conducción, una asistencia imposible o un remate desde fuera del área. Durante años fue señalado como el heredero de la nueva generación neerlandesa, y todo apuntaba a que el Mundial 2026 sería el torneo donde terminaría de explotar ante los ojos del planeta. Pero el destino tenía otros planes. En un partido de liga intentó controlar un balón aparentemente inofensivo. Apoyó mal el pie, la rodilla hizo un movimiento antinatural y cayó al césped inmediatamente. El estadio quedó en silencio. Los estudios confirmaron la peor noticia posible: rotura del ligamento cruzado anterior. Temporada terminada, mundial terminado. La recuperación se extenderá durante muchos meses y lo dejará fuera de las canchas hasta bien entrado el 2027. La noticia golpeó especialmente a Países Bajos, porque Simons no era solamente un jugador más, era el enlace entre el talento joven y la experiencia del equipo, el hombre encargado de conectar el mediocampo con el ataque, el futbolista capaz de generar algo diferente cuando los partidos se atascan. Y quizás lo más doloroso de todo es que esta iba a ser su primera Copa del Mundo como protagonista absoluto. Y así llegamos al final de este repaso. 10 cracks, 10 historias distintas. Algunos fueron víctimas de decisiones técnicas, otros quedaron atrapados por las lesiones. Algunos vieron cómo su nivel cayó en el peor momento posible, y otros simplemente tuvieron la mala fortuna de encontrarse con una generación demasiado competitiva. Pero todos tienen algo en común. Cuando empiece a rodar el balón en Estados Unidos, México y Canadá, ninguno de ellos estará sobre el césped. Y eso nos recuerda una de las verdades más crueles del fútbol. No siempre llegan los mejores. A veces llegan los más sanos. A veces los que encajan mejor en una idea. A veces simplemente los que tuvieron un poco más de suerte. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas ausencias te parece la más injusta? ¿A quién llevarías sí o sí al Mundial 2026? Te leo en los comentarios. Y si te gustan estas historias que muestran la cara más humana y cruel del fútbol, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el camino hacia el Mundial 2026. Porque aquí vamos a vivir cada historia, cada polémica y cada emoción como si estuviéramos dentro del terreno de juego. Nos vemos en el próximo video.